Buenos días, vamos a continuar entonces con la clase de hepatopatías autoinmunes. Las hepatopatías autoinmunes comprenden tres entidades clínicas, dos de las cuales se van a caracterizar por colestasis crónica, como son la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante. Y otra se va a caracterizar por hepatitis crónica propiamente dicha, que es la hepatitis autoinmune. Estas entidades se caracterizan por alteraciones de la autoinmunidad que juegan un papel muy importante en los mecanismos de desarrollo de las mismas y que se caracterizan por la presencia de anticuerpos no específicos de órgano y que a veces pueden presentarse como síndromes de solapamiento. En relación a la hepatitis autoinmune, la podemos definir como una enfermedad inflamatoria crónica del hígado de causa desconocida que se caracteriza por la pérdida de tolerancia frente a los hepatocitos y que va a llevar a la destrucción del parénquima hepático. Hay ciertas teorías que relacionan esta enfermedad con agentes ambientales en sujetos que están predispuestos genéticamente, que por una disminución de las células T reguladoras facilitan que se realice el daño a los hepatocitos. En relación a la genética, se la ha relacionado con antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, los HLA, de mayor susceptibilidad, como son el DR3 y el DR4, que se lo ha relacionado con una forma de hepatitis autoinmune tipo 1, y el HLA DRB1 de QB1, que se lo ha relacionado con hepatitis autoinmune de tipo 2. De acuerdo a la presencia de marcadores serológicos, la hepatitis autoinmune se la ha clasificado en dos formas que tienen algunos hallazgos clínicos histológicos y de laboratorio compatibles. La tipo 1 se presenta en el 80 al 90% de los casos, es la más frecuente, se presenta en mayores de 30 años, el 70% afecta al sexo femenino, y se caracteriza por la presencia de ciertos anticuerpos, como son los antinucleares, los anticuerpos contra músculo liso, los anticuerpos contra los antígenos solubles hepático-pancreático, anticuerpos perinucleares antineutrófilo citoplasmáticos, entre otros. Mientras que la hepatitis autoinmune tipo 2 generalmente se suele presentar en niños y en adultos jóvenes, también afecta al sexo femenino, está asociado a una enfermedad mucho más severa y tiene características histológicas de enfermedad mucho más avanzada. Se caracteriza por la presencia de anticuerpos anticitosólicos hepáticos tipo 1 y los anticuerpos microsomales hepáticos y renales. En relación a las manifestaciones clínicas, bueno, sabemos que tiene una variabilidad importante, puede ir de etapas asintomáticas a insuficiencia hepática aguda grave. Pueden presentarse síntomas generalmente inespecíficos en un tercio de los pacientes. En un tercio puede presentarse en una forma asintomática y la hepatitis se diagnostica por alteraciones a nivel del laboratorio. En un tercio de los pacientes y la mitad de los que presentan, digamos, estos anticuerpos pueden desarrollar enfermedad mucho más avanzada, como es el caso de la cirrosis crónica. Dentro de los síntomas inespecíficos leves, podemos citar a la fatiga, la anorexia, la pérdida de peso, el dolor abdominal y las atralgias, y los síntomas severos con una presentación mucho más florida, como es la ascitis, la hematemesis y la melena, debido al sangrado de varices esofágicas, síntomas que van a estar relacionados con el compromiso del sistema nervioso central, por encefalopatía hepática, como la somnolencia o nubilación, flapping tremor, etc. Al examen físico puede ser un examen físico totalmente normal o con algunos indicativos, digamos, leves, como la hepatomegalia o la ictericia, mientras que en los casos de enfermedad hepática más avanzada, bueno, ya tendremos características más importantes de la insuficiencia hepática, como son el litema palmar, los angiomas tipo Spider, la circulación colateral, que suele ser visible en el abdomen, característica, petequias y equimosis, la presencia de ascitis. El hígado generalmente va a ser pequeño y de aspecto nodular y podemos encontrar también signos de encefalopatía hepática. En relación al diagnóstico, bueno, va a estar dado por características clínicas de hallazgos bioquímicos, por la presencia de los anticuerpos circulantes, los niveles anormales de globulinas séricas y los hallazgos que vamos a encontrar en la biopsia hepática.
En relación al laboratorio, las enzimas hepáticas generalmente las transaminasas van a estar elevadas más de 50 veces. Los marcadores de colestasis pueden estar normales en un inicio, pero pueden tener una elevación más bien moderada. Las inmunoglobulinas séricas suelen estar elevadas. Y los anticuerpos séricos, principalmente si estamos ante la presencia de un tipo 1 de hepatitis autoinmune, los antinucleares van a estar en el 70 al 80% de los casos, y los anticuerpos antimúsculo liso también van a estar presentes, al igual que los citosóricos y antimicrosomales. Otros anticuerpos que se van a utilizar para descartar son los que se llaman anticuerpos atípicos antinucleares y otras proteínas que están relacionadas más bien con otros tipos de hepatitis autoinmune para hacer un diagnóstico diferencial, como son la GP210 y la SP100, que se encuentran en la cirrosis biliar primaria. También tenemos que tener en cuenta que debemos solicitar los marcadores virales para descartar cuadros de hepatitis A, B y C, ya que en sus fases iniciales pueden ser indistinguibles de este tipo de compromiso hepático. Dentro de los métodos de estudio tenemos métodos que pueden ser no invasivos, como una ecografía abdominal, que es el primer estudio de base que vamos a solicitar, sobre todo con Doppler portal, si estamos pensando en este tipo de hepatitis, para que nos muestre probablemente algunos signos de hipertensión portal, la presencia de esplenomegalia, la presencia de varices o de ascitis, que suele encontrarse en las etapas avanzadas. La biopsia hepática es la que nos va a dar el diagnóstico confirmatorio característico de la hepatitis crónica, que va a ser un prerequisito, ¿sí?, en el diagnóstico de las hepatitis autoinmunes, y que nos puede dar un aspecto típico de una hepatitis que se llama en interfase, donde vamos a encontrar generalmente un infiltrado inflamatorio de células normalmente inmunológicas en el tracto portal. Vamos a encontrar algunos hepatocitos que se encuentran en apoptosis. Vamos a encontrar la formación también de rosetas, que son hepatocitos rodeados de células inflamatorias, y vamos a encontrar también infiltrado neuroinflamatorios o necroinflamatorios con células plasmáticas presentes. El diagnóstico también de la hepatitis autoinmune se puede realizar también por scores, que hay grupos de estudio de las hepatitis autoinmunes, en donde han tratado de asociar, digamos, relacionar elementos de la historia clínica, de la presentación clínica, hallazgos de laboratorios y la histología hepática para poder determinar si estamos ante la presencia de una hepatitis autoinmune definida o una hepatitis autoinmune probable. Y en el caso también que haya recibido tratamiento, también si estamos ante una hepatitis autoinmune definida o una hepatitis autoinmune probable. Como ustedes ven, hay varios factores que entran en juego para estos scores, como son el sexo, la relación entre la alanina transferasa y la aspartato transferasa, los niveles de globulinas, la presencia de anticuerpos específicos, los marcadores de hepatitis virales, la historia de medicación, la histología en la biopsia hepática y la respuesta al tratamiento, entre otros. Los diagnósticos diferenciales que debemos realizar son con las otras hepatitis autoinmunes que entrarían en este grupo, como son la cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad hepática poco frecuente que afecta frecuentemente al sexo femenino y cursa con un cuadro de colestasis crónica. La causa es desconocida, parecería que hay predisposición genética y que estarían relacionados a mecanismos de inmunidad celular y humoral. La incapacidad de los conductos biliares para regenerarse explicaría la irreversibilidad de la lesión histológica y, por lo tanto, el aumento progresivo de hepatocitos como sustancias tóxicas contribuyen a la destrucción del parénquima hepático. La presentación clínica suele ser similar a cualquier hepatitis autoinmune. Los marcadores de colestasis van a estar elevados y la presencia de anticuerpos microsomales que están en el 90-95%, podríamos decir que hace el diagnóstico de este tipo de hepatitis crónica. Bueno, otro de los diagnósticos diferenciales es la colangitis esclerosante primaria. Es una enfermedad también crónica progresiva de los conductos biliares y que también se va a caracterizar por inflamación y fibrosis de los conductos biliares, lo que va a llevar a una cirrosis, un estado avanzado en cuanto a la afectación hepática.
Puede haber superposición o coexistir con una hepatitis autoinmune. La presentación clínica, de hecho, puede ser similar. Acá la mayoría de los pacientes suelen relacionarse con otras enfermedades inflamatorias crónicas, principalmente intestinales, como puede ser la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Los marcadores de colestasis también están elevados y en el 50 al 80% de los casos va a presentar anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos positivos. Bueno, el método diagnóstico que nos va a dar el diagnóstico va a ser la colangiografía, que va a mostrar esas estenosis biliares características, ya que la apariencia histológica puede ser indistinguible de otras enfermedades hepáticas crónicas, que se acompañan de fibrosis típica. También deberemos hacer diagnóstico diferencial con lo que vimos anteriormente, inicialmente en este módulo de patología, que tiene que ver con las hepatitis virales, ya sea en su fase aguda y crónica, que en sus etapas iniciales puede ser indistinguible de estas enfermedades. Es decir, que la serología positiva para hepatitis viral va a ser algo importante para el diagnóstico diferencial. En relación al tratamiento de la hepatitis autoinmune, generalmente se realiza con inmunosupresores o la combinación de corticoides e inmunosupresores. Los más utilizados, prednisona y acetoprina, dentro de los que se utilizan normalmente para su tratamiento, a dosis bastante elevadas y sobre todo por mucho tiempo, con una dosis de mantenimiento, porque ya hablamos de que es un proceso crónico, que hay que tener en cuenta las comorbilidades de estos pacientes para un mejor tratamiento de los mismos. Y en el caso de que sea candidato probablemente a un trasplante hepático de acuerdo a las características del individuo. Que esto, digamos, va a ser criterio, digamos, totalmente del especialista en decidir si tiene indicación o no. En esta diapo les muestro, digamos, un diagnóstico diferencial, ya que la hepatitis autoinmune puede presentarse como una fase colestásica, entonces deberemos hacer un diagnóstico diferencial con la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Fíjense en las edades de presentación, el predominio en el sexo, la asociación a los antígenos de histocompatibilidad y la asociación o no con enfermedades inflamatorias crónicas, y los marcadores serológicos, digamos, más que serológicos, los anticuerpos que van a estar presentes tanto en la cirrosis biliar primaria, con los anticuerpos antimitocondriales, la colangitis esclerosante, principalmente los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, y en la hepatitis autoinmune, los anticuerpos antimicrosomales de hígado y riñón y los antinucleares. Este es un algoritmo que puede servir para el inicio cuando uno va a estudiar una hepatopatía, donde la anamnesia y la exploración física son fundamentales y después, de acuerdo a los métodos complementarios, vamos a ir descartándonos la presencia de algunas alteraciones que nos van a hacer pensar, digamos, en los distintos tipos de hepatopatías crónicas. En conclusión, la hepatitis autoinmune es una enfermedad crónica, inflamatoria, que ocurre predominantemente en las mujeres y que se caracteriza por la presencia de anticuerpos circulantes, que puede presentarse como forma aguda o puede progresar una enfermedad hepática crónica y a cirrosis. El diagnóstico suele basarse en los hallazgos serológicos e histológicos, la exclusión de otras formas crónicas, el tratamiento, como vimos, corticoides e inmunosupresores y con ciertas indicaciones individualizadas del trasplante hepático. Y algo muy importante es que la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante pueden coexistir o estar superimpuestas a la hepatitis autoinmune. Muchas gracias y les dejo en esta diapo la bibliografía por si quieren recabar mayor información.